Un destino es un número. El último dígito de tu nacimiento revela tu vida. ¿Tu año termina en 7 o en 0? El dígito final de tu nacimiento no es un error. Es un código ancestral que define tu carácter, tu misión y tus años clave. Prepárate para la revelación que cambiará tu vida. La historia que estás a punto de ver no es sobre el azar. Es sobre un mapa escrito en el tejido del tiempo. Y si la crisis de la Gran Depresión, el auge de la tecnología digital o el renacimiento artístico de finales del siglo pasado fueran en realidad solo la sombra proyectada de tu destino, solo una cifra, el último número de tu año de nacimiento, ha estado controlando, en secreto, las batallas, los logros y las caídas de tu vida. Pero, ¿quiénes son realmente las personas nacidas bajo el influjo del 0 y el 1? ¿Y por qué el destino les exige comenzar, siempre de la nada? En el corazón de la Biblioteca Nacional de París, bajo una luz tenue, la cámara se mueve sobre pergaminos antiguos. La narración describe cómo los numerólogos de Babilonia, los sabios mayas y los astrólogos chinos convergieron en una verdad. El tiempo opera en ciclos de 10. El final de cada década marca un portal, un reinicio. El 0, nacidos en 1970, 1980, etc., no es vacío. Es el contenedor del potencial. El enfoque se centra en los nacidos en el año terminado en 0. Su conflicto existencial es la pérdida y el renacimiento. Los nacidos en estos años, 1950, 1960, 1970, a menudo experimentan un evento de crisis alrededor de los 20 a 25 años que los obliga a reconstruir sus vidas, simbolizando el poder del 0 de volver a empezar. Se les llama los guardianes del legado. El foco se traslada a los nacidos en el año terminado en 1, 1951, 1991. El número 1, el primer dígito, los marca como los pioneros solitarios. Su adgesto principal será la innovación y el liderazgo en solitario. Los momentos clave de su evolución se centran en el año 30 de sus vidas, cuando deben elegir entre seguir una ruta establecida o abrir su propio camino. El narrador describe la crisis del 1. El deseo de independencia choca con la necesidad de validación. ¿Cuántos visionarios de la historia nacidos en años terminados en 1, como el presidente Franklin Delano Roosevelt, que veremos después, pero cuya ambición temprana se gestó en un año 1, sintieron el peso de ir contra la corriente? Se plantea el misterio. El 1 es un líder, pero a menudo debe perderlo todo para encontrar su verdadera voz. Una breve historia de una figura pública cuyos detalles se mantienen vagos para crear intriga, que nació en un año 1, que experimentó un revés catastrófico a los 30 años, pero que usó esa caída para construir un imperio completamente nuevo e innovador. ¿Cómo pudo esa persona, que lo perdió todo, encontrar la fuerza para ser la primera de nuevo? El 0 y el 1 nos han enseñado sobre el inicio y la reconstrucción. Pero si el 1 es el pionero, ¿quién es entonces el maestro de la dualidad? ¿Quiénes son los que nacieron para unir dos mundos, para servir de puente y al mismo tiempo experimentar el conflicto más profundo de la traición? La respuesta está en el 2, y su dolor es la clave de nuestro próximo código. El equilibrio es una ilusión. El 2 busca la armonía, pero su destino está marcado por la traición, el sacrificio y la elección imposible. ¿Por qué las personas nacidas en años que terminan en 2, 1972, 1982, sienten el peso de los demás? Y si el 2 es el puente, el 3 es la explosión. ¿Qué tienen en común un artista bohemio, un orador político que cambió la historia y un genio de la comedia? Todos comparten el mismo código final y todos irremediablemente enfrentaron la crisis de la autenticidad. El número 2 representa la asociación, la diplomacia y el servicio. Los nacidos bajo este dígito, los constructores de puentes, son a menudo la columna vertebral silente de sus familias o comunidades.
Su conflicto no es externo, sino interno, el autosacrificio constante que lleva al agotamiento. Se enfoca en el año 41 de sus vidas, cuando el 2 debe finalmente traicionar su deseo de complacer para salvarse a sí mismo. Se plantea el bucle: ¿puede el 2 alguna vez ser verdaderamente feliz si su felicidad no incluye la de su pareja o socio? El arquetipo 3, imágenes, focos de teatro, multitudes, explosión de color. El número 3 es el comunicador divino. Representa la expresión, el arte y la expansión social. Los nacidos en un año terminado en 3, 1963, 1993, están destinados a influir a grandes masas. Su logro es la creatividad y la conexión. El conflicto del 3 es su talento innato para la comunicación. A menudo los hace parecer superficiales o frívolos. La crisis más grande de los 3 se presenta a los 29 o 30 años, la edad en la que deben demostrar que su arte o mensaje es genuino y profundo, no solo en espectáculo. La narración pregunta: ¿qué tan profundo debe excavar el 3 para que su mensaje resuene como verdad y no como un mero eco? Se conecta el año 1933 con el auge de nuevas formas de propaganda y arte que explotaron la comunicación masiva. Las personas nacidas en ese año, terminado en 3, se convirtieron en figuras clave en la radio y la publicidad de su tiempo. El 2 busca la unión y el 3 la expresión, pero la verdadera estabilidad y propósito escapan a ambos. ¿Quiénes son los elegidos para ser los cimientos, la forma perfecta? Aquellos que nacieron bajo el signo de la estructura y el fundamento. Un número que odia la prisa y que sin embargo está condenado a levantar el mundo sobre sus hombros. La revelación de los 4 nos espera. La estabilidad es la base de la vida y el 4 es su arquitecto. ¿Por qué la gente nacida en años terminados en 4, 1944, 1974, son los constructores silentes y por qué su mayor conflicto es la sensación de estar atrapados por sus propias estructuras? Y si el 4 representa la rigidez, el 5 es la libertad pura. ¿Quiénes son los espíritus libres que nacen en un año terminado en 5 y por qué cada década los encuentra en una crisis de identidad, forzados a demoler todo lo que han construido? El peso del 4, atmósfera, cemento, planos arquitectónicos, trabajo duro. El número 4 es el cimiento, o el obrero maestro. Simboliza la disciplina, el trabajo, la organización y la tierra. Su logro principal es la construcción de sistemas o de una seguridad tangible. Se enfoca en figuras que construyeron corporaciones duraderas o instituciones. El conflicto del 4 es la autoimposición de límites. El narrador describe la crisis que llega para el 4 alrededor de los 52 años, cuando la estructura que tanto les costó levantar se siente como una prisión. El bucle. ¿Puede el 4 alguna vez detenerse a disfrutar de su creación? ¿O está condenado a seguir construyendo muros más altos? El número 5 es el agente del cambio. Representa la libertad, el viaje, la sensualidad y la curiosidad insaciable. Los nacidos en un año terminado en 5, 1965, 2005, están destinados a la transformación y la aventura. El conflicto del 5 es la inestabilidad y el miedo al compromiso. El narrador explica que el 5 está constantemente en el borde de una nueva metamorfosis. Sus años más peligrosos son los 25 y 34, cuando deben elegir entre madurar o huir. Se hace énfasis en el contexto de 1975, un año de profunda inestabilidad social que forzó al cambio. ¿Qué destino más grande aguarda al 5 una vez que ha terminado de destruir las viejas ideas y aún no ha encontrado la tierra prometida? El 3 nos ha enseñado a construir y el 5 a demoler para avanzar. Pero hay un número que no entiende de estructura ni de cambio, sino de amor incondicional. ¿Quiénes son los pocos afortunados que cargan con el número de la responsabilidad y el sacrificio? Y lo más importante, ¿qué terrible precio pagan por su infinita compasión? La revelación del 6 te obligará a mirar de nuevo a tu familia. Observa a tu alrededor. ¿Quién es el que siempre está cuidando a los demás? El que lleva el peso de la familia sin quejarse. Es el 6. Nacidos en años como 1956 o 1986, son los sanadores del mundo.
Pero si el 6 es el amor incondicional, ¿por qué su vida está plagada de decisiones imposibles y autosacrificios dolorosos? Y después, el más elusivo de todos, el 7. ¿Por qué la gente más brillante y solitaria de la historia nació bajo este código? ¿Y qué terrible secreto se esconde detrás de su búsqueda incesante de la verdad? El número 6 simboliza la responsabilidad, el servicio a la comunidad y el amor. Los nacidos bajo este dígito son los pilares. Su logro está en el servicio y la estabilidad familiar. El narrador subraya la tendencia del 6 a atraer la dependencia de otros, sacrificando su propio camino o talentos. El conflicto del 6. El resentimiento oculto que se acumula tras años de dar sin recibir. La crisis se dispara alrededor de los 35 años, cuando el 6 debe aprender a decir no por primera vez. Se plantea el bucle. ¿Puede el 6 ser verdaderamente amoroso si no establece límites? ¿O su destino es ser una fuente inagotable hasta el agotamiento? El número 7 es el místico o el buscador de la verdad. Representa la introspección, el análisis, el conocimiento y la soledad. Los nacidos en un año terminado en 7, 1947, 1977, están destinados a descubrir verdades ocultas. El conflicto del 7 es su necesidad de aislarse para pensar, lo que a menudo lleva a la incomprensión social y al aislamiento emocional, donde deben elegir entre compartir su verdad y la tranquilidad de su soledad. Se conecta el año 1967 con el auge de las filosofías orientales y las grandes revelaciones científicas. Los nacidos en este año se convirtieron en los analistas y pensadores clave de la siguiente generación, desmantelando viejas doctrinas. El 7 nos ha mostrado que la verdad requiere soledad. Pero ¿qué sucede cuando la ambición es tan grande que supera la verdad misma? ¿Quiénes son los nacidos con el código del poder y el éxito material? ¿Un número que domina las finanzas y la política pero que esconde la maldición de la pérdida inevitable? La riqueza, la crisis y el inmenso poder del 8 te esperan en el siguiente nivel. El mundo se mueve con dinero, y el número 8 es el maestro de su energía. ¿Qué tienen en común los grandes constructores de imperios y los líderes empresariales más inflexibles? Todos comparten un 8 como último dígito. Pero la ambición tiene un precio. ¿Por qué el 8 está condenado a experimentar la traición financiera o el colapso de su imperio? ¿Y si el 8 es la acumulación, el 9 es la liberación? ¿Quiénes son los raros humanitarios nacidos en años terminados en 9 y por qué el destino les prohíbe el éxito personal en favor de un bien mayor? El número 8 simboliza el poder, el karma, el éxito material y la justicia. Los nacidos bajo este dígito son los magnates. Su logro es la creación de riqueza y la influencia masiva. El narrador explica que el 8 tiene un talento innato para manejar grandes cantidades de dinero y personas. El conflicto del 8 es que debe cosechar exactamente lo que siembra. El narrador describe el año 35 a 53 del 8 como un tiempo de juicio, donde un revés de negocio, una crisis legal o una pérdida financiera masiva lo obliga a reevaluar su ética. El bucle. ¿Puede el 8 alguna vez encontrar la paz si su vida está constantemente en la cuerda floja entre el éxito épico y la ruina total? El número 9 es el humanitario, o el finalizador. Representa la culminación, la compasión universal y el servicio desinteresado. Los nacidos en un año terminado en 9, 1959-1989, están destinados a influir en el mundo a gran escala. El conflicto del 9 es su destino servir a la humanidad, lo que a menudo significa la renuncia a la felicidad o el éxito personal tradicional, familia, dinero. El narrador revela que el 9, como el número final del ciclo, está condenado a ver el fin de las cosas. Se conecta el año 1989 con la caída de muros, el colapso de imperios y el cambio global, la caída del muro de Berlín. Los nacidos en estos años terminados en 9 son testigos y agentes de grandes finales y transiciones. Hemos viajado desde el comienzo, el 0, hasta la culminación, el 9, pero la verdadera enseñanza de este código no reside en los dígitos individuales, sino en cómo se conectan, cómo el destino del 2 se entrelaza con el del 8 y por qué el 1 y el 7 comparten una lección silenciosa sobre el poder y la soledad. La revelación de la matriz numérica nos mostrará que los conflictos de tu vida no son accidentes, sino ecos de otros dígitos. Si has sentido la influencia de un número que no es el tuyo, no es coincidencia. Los dígitos no existen en el vacío, forman ejes que definen el conflicto y el propósito.
El eje del liderazgo y la visión, 1 y 7. El eje del servicio y el poder, 2 y 8. ¿Por qué las personas nacidas en años con dígitos opuestos a menudo se atraen y se repelen? ¿Y cómo el entendimiento de estas parejas puede resolver tu crisis de vida más grande? La conexión es el liderazgo a través de la sabiduría. El conflicto es la soledad mutua. El bucle. El 1 necesita el análisis del 7 para que su inicio no sea ciego, y el 7 necesita la acción del 1 para que su verdad no se quede solo en los libros. El eje 2, asociación, servicio, y 8, poder, finanzas. La conexión es el manejo de recursos y la justicia. El conflicto es el poder contra la ética. El 8 debe aprender la compasión del 2 y el 2 debe aprender los límites del 8. ¿Cuántas sociedades comerciales colapsaron porque un socio era un 2, dador, y el otro un 8, tomador? Se revela la conexión mística entre el 3, expresión, 6, cuidado, y 9, humanidad. Esta es la tríada de la consciencia. El 3 aprende a expresar el amor del 6 y el 9 culmina el mensaje. Su lección es que la estabilidad es necesaria para el crecimiento y el cambio es vital para evitar el estancamiento. El conflicto es el eterno debate entre la seguridad y la libertad. Se narra un evento histórico clave, como el año 1965 y el cambio cultural, y cómo las personas nacidas en un año terminado en 4 lucharon por mantener el orden, mientras que las nacidas en un año terminado en 5 lo destrozaban. El mismo año que fue una crisis para uno, fue una liberación para el otro. Hemos viajado desde el comienzo, el 0, hasta el 9. Hemos entendido la matriz de la conexión y el calendario de la vida. Ahora solo queda un secreto. ¿Cómo pasas de ser un prisionero de tu dígito a un maestro del tiempo? ¿Cómo el hombre o la mujer nacido bajo el código del 8, poder, puede aprender la compasión sin perder su imperio? La respuesta está en la cifra que no usamos, el número que está prohibido sumar, el 11, el 22 y el 33. Se revela que la neuronumerología prohíbe reducir ciertos números de 2 dígitos, 11, 22 y 33. Estos son los números maestros. Quienes tienen estas cifras en sus fechas clave, día o mes, o en su edad de prueba, tienen un potencial y un conflicto a escala mundial. La necesidad de servir a la humanidad. 2. A través de la iluminación espiritual. El 11 sufre de una hipersensibilidad extrema. Su crisis llega temprano, cuando el mundo rechaza su mensaje. El 22. Reducción del 4. Es el constructor a nivel global. El narrador explica que esta cifra permite manifestar sueños a una escala nunca antes vista. Su conflicto es el peso del mundo. El 33. Reducción del 6, es el sanador universal, el amor incondicional sin límites. Su conflicto es el autosacrificio total. El último dígito de tu año de nacimiento no es tu destino, es tu lección principal. El 0 te enseñó a renovar, el 5 a cambiar, el 8 a manifestar. El conocimiento de tu número y el entendimiento de tus ciclos personales es tu herramienta para trascender el mapa. Tu vida es un ciclo de 10 años, infinito, pero ya no eres un pasajero, sino el conductor. Cuando el conflicto del 4, rigidez, te atrape en el año personal que viene, sabrás que la única salida es la libertad del 5. Cuando el peso del 6 te agobie, sabrás que el poder del 8 está listo para ser activado. Tu dígito de nacimiento te dio un destino, pero el conocimiento que acabas de recibir te da la llave para reescribirlo. El reloj está marcando tu próximo comienzo. ¿Estás listo para vivir bajo tu verdadero código?